Para el programa de hoy, en el sello personal del egresado, tenemos al doctor Carlos Guillermo Gutiérrez Trujillo. Él es un médico cirujano de la Universidad de Antioquia, egresado de nuestra universidad, en el pregrado también, pero tiene una particularidad y es que también se ha ocupado de los estudios históricos. Carlos Guillermo, muchas gracias por estar aquí en este programa. Muchas gracias, Eduardo, por invitarme. Bueno, empezamos siempre por una parte. ¿Por qué un médico sale médico? Es que hay tradición familiar de médico. ¿Cuál fue el caso tuyo? Sí, indudablemente que sí, mi papá era médico formado también en la Universidad de Antioquia. Tenía su consultorio en el pueblo, un pueblo aquí en Caldas cercano y en Medellín. Y toda nuestra vida familiar pues giró alrededor de la medicina. De la medicina. Desde ese punto de vista, pues digamos, mi elección como médico no tuvo mucha dificultad. Y posteriormente, cuando ya estuve en la Facultad de Medicina, pues agradecí haber tomado esa decisión. Bueno, desde un principio no hubo duda en el bachillerato, por ejemplo. No hubo duda nunca. ¿En qué colegio estudiaste primaria y secundaria? Estudié en el Instituto Jorge Robledo. Instituto Jorge Robledo, de allá donde hay próceres nacionales, corredores, músicos. Exacto. Eso está muy bien. La orientación desde un principio fue hacia la área de la salud o medicina en particular. Medicina. Medicina. Decidido desde niño, pues estaba muy claro. Y hasta hoy hay gran satisfacción con el área. Completa satisfacción. Bueno, ¿el ejercicio ha sido donde? Aquí en Medellín. ¿El rural fue dónde? Pues yo comencé mi rural aquí, en el municipio de Caldas, donde mi papá había trabajado toda la vida, pero yo tenía una pasión por las comunidades indígenas y por ir al Amazonas. Hasta que me apareció rural en el Amazonas y decidí suspender mi rural aquí y reiniciarlo en el Amazonas. Eso fue en 1980 y 81. Estuve en Leticia y en Araraquara. Esto pues digamos que cambió mi vida. Correcto. Y veo que desde muy temprano el ejercicio profesional fue una combinación de las dos saberes, de las dos medicinas, la tradicional, la ancestral y la clásica o Sí. moderna. Pues. Eso también ha marcado mi práctica médica. Yo inicialmente cuando estaba en el internado tenía también mucha inquietud por las medicinas alternativas. Estuve un buen rato, años, con el doctor Jorge Carvajal en mi internado y antes de irme para el rural. Y cuando yo llegué al Amazonas, pues parte de mi práctica, porque a uno lo dejaban en un poblado sin muchos recursos, pues la medicina alternativa que yo aprendí con el doctor Carvajal fue mi gran recurso. Y eso también me sirvió para ingresar a las comunidades indígenas con mucha aceptación. Claro, pero ¿cómo hace entonces una persona formada en la medicina clásica, con ese rigor que le ponen diciendo que eso es lo científico, lo verdadero, lo válido, para defenderse en ese mundo de la medicina con los otros médicos que dicen, no, es que usted lo que se fue a hacer fue brujería, lo que se fue a hacer fue a atrasarse, a buscar otra que no es científica? Pues precisamente aclarando esa dificultad, digamos, en elegir qué tipo de práctica médica yo quería, fue que me fui allá. Y hablando con los viejos en las malocas, mambeando en las malocas, fue que aclaré que el problema del conocimiento es de uno, porque el conocimiento no tiene límites. Entonces allí se me aclaró mis dificultades religiosas, políticas, filosóficas, en ese proceso de intercambio, como dicen los abuelos, yo le doy mi palabra y usted me da su palabra. Ese intercambio de palabras libre fue lo que propició que yo, digamos, aclarara mi sentido médico. Y el sentido médico no tiene límite, ¿cierto? Uno cura desde la palabra, desde la medicina, desde la cirugía, que es lo que hago ahora, desde el acompañamiento, como lo dice la palabra medicina, es cuidado, ¿cierto? Cuidar al paciente, pero teniendo en cuenta que el paciente es un ser humano que piensa y que siente. Exacto. Y que las interrelaciones de ese ser humano uno no las define como médico. La medicina es muy amplia y en la medida en que uno tenga un espectro, digamos, cultural amplio y pueda acceder al ser humano como ser humano en toda su dimensión, pues el llegar a ese paciente es más fácil, sea de otro país, de otro continente, sea un indígena de una etnia.
ese espectro que uno se debe formar como persona interesada en el ser humano no debe tener limitaciones. Bueno, pero entonces por ahí derecho ustedes redefinen la enfermedad. Digamos que en la Universidad de Antioquia, uno, pues se lo agradezco a la universidad, uno adquiere un bagaje muy amplio de información. Y el contacto intercultural y social y económico a todos los niveles que da la Universidad de Antioquia lo llena a uno de un gran bagaje para después reinterpretarlo. Ya en las comunidades indígenas y con estas etnias, digamos, con un desarrollo distinto, si se puede llamar así, pues uno pone a prueba todo eso que tiene. Sí. Y si uno practica, digamos, no llevar preconceptos, que eso se aprende después de un tiempo, Ajá. pues el acercamiento es más enriquecedor. Porque entonces se entabla un diálogo directo y abierto, ya no es de Exacto. profesional a enfermo o del que sabe al que no sabe, sino Exacto. entre dos humanos que Un están diálogo elaborando. humano que uno como médico agradece estar enriqueciéndose todos los días. Bueno, esa experiencia está muy valiosa porque nos va a llamar la atención sobre cómo se salta esa barrera entre lo tradicional y lo clásico en sus prácticas en el Amazonas. Vamos a ver después de unos mensajes. El doctor Carlos Guillermo Gutiérrez nos está contando de qué manera ha llevado a la práctica en el Amazonas esa fusión entre la medicina tradicional o ancestral o alternativa y la medicina clásica. Bueno, ¿cómo ha sido esa experiencia? Bueno, estábamos viendo que el problema de acercarse al conocimiento es de quien cree que el conocimiento es de él y toma el conocimiento como una práctica personal. El conocimiento le pertenece a la humanidad. ¿Cómo se acerca uno al conocimiento sin sentirse propietario o culpable de ese mismo conocimiento? Esto lo tienen muy claro todas las comunidades ancestrales americanas. Por la visión que tienen de conocimiento, de que el conocimiento es prestado y lo que ellos hacen es transmitir a través de la palabra, que es la tradición oral de ellos, ese conocimiento. Cuando uno se sienta en el mambeadero con ellos, ellos le dicen a uno, el mambeadero es en la Maloca, Sí. en la gran casa de conocimiento. Le dicen, yo le entrego su palabra y usted me entrega la suya. Eso debe ser un diálogo diáfano, honesto, y cuando esa comunicación se logra de persona a persona, es cuando ocurren grandes cambios en el ser humano. Eso nos reporta a lo que es la curación. O sea, llegar a uno sentir que eso se establece entre el médico y paciente es cuando aparece la curación. Es, por decirlo de alguna forma, es lograr entrar a ese arquetipo, a esa profundidad de lo que es la otra persona en su interior. Bueno, pero entonces aquí estaríamos a años luz en el ejercicio profesional en estas ciudades y con el nuevo sistema de salud, a años luz de llegar allá, porque cada vez es como más lejano. El médico y el paciente están ausentes el uno del otro. Pues lamentablemente sí, y el intermediario ahora son las empresas, digamos, mediadoras en esa relación económica. Pero en la escuela de medicina y lo que a mí me enseñaron es a oficiar esa práctica. Es una relación médico-paciente que cada vez está más perdida, pero así me formé yo y esa es la práctica que hemos tenido quienes pertenecemos a esta visión de relación con el paciente. Bueno, y en los hechos prácticos, el tratamiento que el médico hace, en el caso suyo, con los nuevos conocimientos, hacen variar la forma de tratar una enfermedad al paciente, lo lleva a nuevas terapias, a nuevos medicamentos o qué? Yo creo que esencialmente es lo mismo. Lo que pasa es que uno a veces se puede quedar en la introducción al manejo de la enfermedad. Por decir, si uno utiliza tecnologías para llegar a un diagnóstico, si uno hace cirugías para erradicar, digamos, lo que uno considera que es el problema de la enfermedad, esto pueden ser ayudas para llegar a lo esencial, que es la relación médico-paciente. Y muchas veces cuando uno piensa que terminó el tratamiento, probablemente comience, que es esa relación individual, cambiante, que lo transforma a uno y transforma al paciente, que es esencialmente lo grande que tiene la medicina. Bueno, y en el pensum o en el plan de estudios de aquí de la facultad, ¿ha habido alguna incidencia de estas visiones de las nuevas medicinas o se ha quedado
en la O sea, tradición occidental. lentamente uno ve cada vez más a los estudiantes interesados en esto, a partir de las medicinas alternativas, que son, digamos, un gran abanico de opciones, y a partir de un interés creciente que uno ve en los jóvenes en acercarse al pensamiento, digamos, americano a través de las etnias. Eso ha venido en aumento y eso es elogiable, pues, y la facultad lo ha venido permitiendo, con altibajos, pero ya no se mira como hace 20 o 30 años que a nosotros nos tocó una situación tan de pugna, radical, tan de choque, que no se logró afrontar por ninguna de las dos formas de ver la medicina, ni por la medicina científica alopática, ni por la medicina, digamos, alternativa, porque tampoco la versión de tratar de demostrar desde lo alternativo que eso es científico se logra llegar a entender el fenómeno. Claro, es que es una transacción muy especial la que habría que hacer, porque uno ve, por ejemplo, mucha oposición también desde los físicos, desde las ciencias exactas. Hablan muy mal, dicen, no, eso no existe, eso no tiene fundamento científico. Y entonces... El problema, digamos, radica en eso, en tratar de que todo se convierta en demostración o que sea demostrable a través de la ciencia. Eso. Y lo que no es demostrable en este momento no quiere decir que no exista. Correcto. Sino que no se puede demostrar. Que no tiene demostración. Pero la relación milenaria en estas comunidades, el haber descubierto cómo vivir en estas áreas de la Tierra, sea los esquimales, sea en la selva amazónica, sea los orientales tibetanos, el demostrar que son culturas que tienen pensamiento, que tienen lenguaje, que tienen religión, que tienen sus prácticas médicas y que han existido, han logrado sobrevivir hasta esta época, es un elemento suficiente para que todo se ponga en duda, ¿cierto? Eso. Ustedes han tenido también una nueva valoración de las botánicas y de los recursos naturales en el manejo de la medicina. Digamos, uno lo va evaluando a medida que pasa el tiempo y va viendo el resultado de todo esto allí. Que nosotros, el grupo de amigos que trabajamos en el Amazonas, lo estemos poniendo bajo otra óptica o a estudio, no, porque hicimos un compromiso, digamos, hemos hecho un proceso de observación y de respeto a sus tradiciones, y solamente lo que ellos acepten que se pueda dar a conocer, nosotros lo hacemos conocer. Pero esto fue un acuerdo hace muchos años cuando comenzamos a trabajar, precisamente observando que todas las prácticas académicas, universitarias, científicas, en principio son prácticas extractivas de conocimiento. Y eso es lo que ha ocurrido con la economía y con todo en estas culturas. Claro. Y ese error es lo que no queremos reproducir. El despojo. Eso, de cualquier tipo de información. Claro, claro. Sus respuestas, doctor Carlos Guillermo, me están dando la perspectiva de por qué es que se interesó por la historia, pero entonces vamos a ver unos mensajes, retornamos para que nos respondan. El doctor Carlos Guillermo Gutiérrez nos está explicando esa relación entre las medicinas ancestrales, la medicina moderna o científica que llaman, y su modo de actuación, pero eso nos daba pistas para entender por qué tiene él esa afición por la historia. Usted es especialista en cirugía general y su tesis tuvo que ver fue con la historia, ¿por qué? En el tiempo de especialización, uno de mis compañeros que no había hecho el pregrado en la universidad, pero que había oído, digamos, del prestigio que tenía la escuela quirúrgica nuestra. Entonces, estando allí, me pregunta, bueno, ¿y cuál es la historia aquí que nadie me la cuenta, nadie la sabe? Eso me hizo hacerme esa pregunta. Yo pues, conocía muchos datos de la historia por mi papá, pero ningún profesor no la expresaba o no la comentaba. Entonces yo decidí hacer, digamos, un recuento a partir de entrevistas a dos profesores muy importantes, el doctor Antonio Ramírez González y el doctor Hernando Vélez Rojas, profesores de la facultad que habían vivido ese proceso del cambio de la medicina francesa a la americana. Sí. Y habían, digamos, aportado sus experiencias y su conocimiento a grandes cosas dentro de nuestra escuela médica. Entonces hice el recuento con ellos de los últimos 50 años de la educación médica en cirugía. Esto me sirvió para enterarme pues y armar, digamos, un esquema de investigación que posteriormente con el doctor, con el jefe de cirugía,
Humberto Aristizábal convocó a un grupo de personas que él consideraba que les interesaba la historia y nos reunió, eso fue a finales 1998 o algo así, y desde esa época estamos reuniéndonos cada martes a las 7 de la mañana. Y esto define la preocupación que uno tiene por la identidad. O sea, yo no puedo negar eso, que el centro tanto de un trabajo como este otro es la búsqueda de la identidad, no solamente personal, sino cultural, que me ha llevado a seguir en esta línea. Y entonces esa investigación dio pie a otras, pero antes de eso, ¿qué significó en la medicina ese paso del modelo francés al modelo americano? ¿Era un modelo más humanista y el otro más técnico o cómo era la cosa? O sea, sí, en resumen podría ser eso. El modelo francés era un modelo académico basado en la clínica, o sea, la atención del paciente en la cama, de clinicus cama, y donde había una relación con el alumno, el profesor era muy distante del alumno. Entonces era un aprendizaje teórico y solamente el maestro, el profesor, permitía quién se podía acercar al paciente para cirugía o para otras prácticas. No había especialidades en esa época. La medicina americana, a partir de esos errores y de la influencia de la medicina alemana e inglesa, comenzó a modificar y comenzó a poner en práctica sobre el paciente el diagnóstico. Eso fue lo que trajo el doctor Joaquín Aristizábal a Policlínica. O sea, la práctica sobre el diagnóstico y la demostración en la cirugía de ese diagnóstico y la discusión directa. Y permitió también el análisis público y la creatividad dentro de la sala de cirugía y dentro de urgencias. Eso que apareció, ese servicio paralelo al departamento de cirugía, que era de origen francés y todavía oficiaba la práctica francesa, llegó esa versión americana de la práctica experimental, cambió el pensum y la mirada, sobre todo en el área de cirugía. Y es lo que nosotros tratamos de denominar ahora la escuela quirúrgica antioqueña. Es una práctica dirigida a la experimentación y a la creatividad, que es lo que nos diferencia de otras escuelas. Correcto. Bueno, y un producto que ustedes, y fue la idea original suya, la del maletín de urgencias, ¿en qué consistió y qué resultado dio? Bueno, en conversaciones y múltiples conversaciones con los profesores en el grupo de historia, yo tenía esa pregunta, ¿qué era la escuela médica nuestra? Y llegamos a la conclusión en grupo de que lo diferente del médico de la Universidad de Antioquia a otras escuelas de Colombia es la práctica, para ese momento, la práctica en policlínica. Policlínica ofrece esas posibilidades de que el médico, opere, trabaje sobre el paciente, discuta con el profesor de igual a igual el diagnóstico y lo demuestre. Eso me hizo plantear que deberíamos comenzar el trabajo por urgencias. O sea, eso que nos hacía diferente como eje central de la investigación. Entonces comenzamos con la universidad, con la aprobación del Departamento de Cirugía y de la Decanatura y la Universidad de Antioquia y con el canal universitario. Después de una investigación con el doctor Adolfo González, que es historiador y médico también de la universidad, y acompañados de todo el grupo de historia, comenzamos a hacer, llevamos ya 12 capítulos en 2 versiones. Eso lo comenzamos, el proyecto lo presentamos en el 2007, en el 2010 comenzamos y ha sido pues para nosotros una gran realización para la Facultad de Medicina. Hemos aprendido mucho y seguimos estudiando. El problema, como todo, siempre es de presupuesto. Claro, pero de todas maneras los 2 resultados han sido fabulosos. Bueno, y antes de que se nos termine este pedacito de tiempo, ¿usted no ha hecho no estudiar medicina, pues, historia? ¿O qué le gusta hacer en la vida diaria fuera de la ciencia? No, pues mi práctica en el Amazonas es una práctica dedicada a la conservación y preservación de la cultura. Hago medicina ocasionalmente ya. Pero más que todo es la preocupación por estas etnias que van en vía de desaparición. Y entonces la práctica cultural la puede atravesar el eje de la medicina tradicional, pero es en todo el ámbito de la cultura. Esto me roba casi todo mi tiempo y todo lo que tiene que ver con la Amazonía, con todos los problemas ambientales que hay allí,
con conocer cada vez más, con armar contactos en ese sentido. Lo otro es, pues en una época fue el deporte y el atletismo, eso cada vez va disminuyendo. La literatura, la pintura, la música. Bueno, un pequeño consejo en 10 segundos a los nuevos estudiantes de medicina. O sea, el ser médico en el sentido amplio de la palabra es todo. Es el acompañamiento a la persona y es el servicio. Uno no puede desaprovechar la oportunidad que le da la sociedad a través de la universidad de incluirse como un ser que define o que está en ese estatus de la salud, no puede dejar de apreciar ese valor. Eso es una gran oportunidad que le da la vida, de que uno desde allí pueda actuar en la sociedad. Eso no lo puede ignorar ningún médico. Algo así como que se dejen el embelezo que tienen acerca de esa figura rara del médico como la persona exitosa que de un día para otro tiene un estatus social distinto y más bien se dediquen a hacer humanidad. Es esencialmente un servicio. O sea, uno tiene que estar dedicado al servicio y el sentido de la vida es ese. Y ese es el gran logro y lo que debemos apreciar, que la sociedad nos puso ahí. No podemos desconocer eso. Muy bien, doctor Carlos Guillermo, muchas gracias a usted por estar en este programa y dejarnos estas lecciones tan importantes para los jóvenes y todos los televidentes. A ustedes hasta la próxima ocasión y nos vemos en el sello personal del egresado.